Las últimas informaciones dan cuenta que en Israel se han inoculado contra el COVID más de 9 millones de personas y que realmente por día se vienen batiendo récord. La gran pregunta que todos nos hacemos, teniendo en cuenta las realidades que vemos en otros países, incluso el nuestro, es cómo se llega a semejante cantidad de personas vacunadas, cuál es la logística, cómo se trabajó para poder llegar a este panorama. Obviamente, hace un tiempo lo consultábamos porque es un médico que está trabajando allí en Israel, es argentino y fue nominado o propuesto para el Premio Nobel a la Paz por su trabajo con personas que vienen de Siria y por la recuperación que realizan con ellos. Estamos hablando del doctor Alejandro Rosenthal, que está gentilmente con nosotros nuevamente vía Skype. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, nosotros, doctor, queriendo saber cómo es esto de la vacunación en Israel, cómo está funcionando, cuál es la participación que están teniendo, obviamente, todo lo que es el servicio de salud. Bueno, acá en Israel ya en casi un mes ya tenemos vacunados más de 2 millones de personas. Ayer mismo vacunaron 152.000 personas, parte con la primera dosis y parte ya con la segunda dosis. O sea, el 24% de la población ya está vacunada con la primera dosis y un 4 o 5% ya con la segunda dosis. ¿Y cómo es la logística? ¿Cómo es la logística, doctor? ¿Dónde se vacuna? Bueno, el sistema sanitario de Israel es un sistema que está desarrollado hace muchísimos años, ya desde el comienzo del Estado de Israel, hace 72 años ya se instaló todo el servicio que es un servicio social comunitario de salud, donde todas las personas del país están asociadas al sistema de salud. Significa que cada persona, cada ciudadano del país está en un sistema nacional donde se puede controlar perfectamente todo y cada uno tiene su sucursal regional donde uno pertenece. Y, por ejemplo, a mí me mandaron un mensaje de texto diciéndome que me tengo que dar la vacuna mañana a la mañana en tal lugar, en mi sucursal regional, y bueno, ahí fuimos allá, el mensaje ya estaba en las listas, y por supuesto que de forma gratuita y muy eficiente recibimos la vacuna, y ya en el mismo momento recibimos un mensaje de texto con la fecha de las 3 semanas para hacernos la segunda dosis. ¿Cuánto se demora, doctor, en este dispositivo que usted cuenta que es muy aceitado? Sí. ¿Cuánto demora qué? Perdón. ¿Cuánto se demora, digamos, aquel que va a ser vacunado cuando, bueno, va al lugar donde tiene que ir a vacunarse, digamos? ¿Se demora mucho, se demora poco? Depende del lugar y depende de la hora. A veces es rápido, son 10, 15 minutos, a veces hay que esperar media hora. Hay también lugares donde son drive-thru, que uno entra mismo con el auto y entra en una carpa, entra con el auto, da los datos, le toman los datos, le dan la vacuna y sigue de largo, sin bajar el auto. Doctor, ¿a quiénes se está vacunando? ¿A todos en general o están siendo foco en determinado tipo de población? Cuando llegó la vacuna, los primeros que recibimos la vacuna fueron todos los trabajadores de la salud, significa médicos, enfermeras, todo el personal de hospital, odontólogos, asistentes dentales, higienistas dentales, que fue lo que se vacunó al principio. Hoy en día, vamos a decir, en líneas generales, la gente, hay un 80% de vacunados de más de 70 años y más o menos un 70% entre 60 y 70 años. Ya empezaron a vacunar esta semana a más de 50 años y la semana que viene ya empiezan más de 40 años. Usted decía que usted ya fue vacunado. ¿Tuvo alguna reacción, algún efecto adverso, algún síntoma en las horas posteriores, haber sido inoculado? No, aparentemente después de la primera dosis no hay muchos síntomas de enfermedad. Lo que yo me sentí bien, no tuve problemas. La mayoría de los efectos secundarios vienen en la segunda dosis, a las 3 semanas,
que son generalmente, puede subir un poco la fiebre, dolor de cabeza, cansancio, temblores y ese tipo de cosas. Pero se vieron muy pocas reacciones más graves que eso. En Israel, ¿cuál es el ánimo? Le pregunto esto porque aquí en Argentina, aunque parezca mentira, se ha generado como una gran grieta entre los que apuestan a la vacuna y a los que no, aunque a los que cuestionan el origen de la vacuna, a los que dicen que no hay que vacunarse hasta que no estén realizados todos los estudios pertinentes. ¿Cómo es la reacción allí en Israel de la población? La reacción es muy positiva. Prácticamente hay poca gente que está en contra de la vacuna. Por supuesto estamos hablando de una situación extrema, de una pandemia donde la morbilidad es muy grande, hay gente que está muriendo, gente joven también. Entonces uno tiene que balancear cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Y acá el riesgo de no vacunarse puede ser mucho más alto y mucho más grave. La consecuencia de vacunarse y tal vez tener un poco de fiebre y sentirse mal unos días. Y más que eso acá no se habla. Bien. Digamos, es una aceptación por parte de la comunidad y una responsabilidad también. ¿Cuál es la situación en cuanto a los casos que están teniendo ustedes, por ejemplo, allí en su hospital? ¿Lo ven con mayor frecuencia? ¿Ha aumentado en estas últimas semanas? Todavía no estamos viendo la consecuencia de la vacunación, que empezó hace 3 semanas. La segunda dosis recién se empezó a dar la semana pasada. O sea que nosotros estamos esperando recién tal vez la semana que viene podamos empezar a ver una baja de los casos de infectados. En este momento el hospital está prácticamente paralizado de todo lo que es la actividad electiva. Estamos atendiendo prácticamente solamente casos de urgencia y pocos casos selectivos, sobre todo casos de la sala de cirugía. La sala de cirugía está prácticamente resguardada solamente para casos de infecciones del corona. Fíjate que el gran problema no son solamente la sala de cirugía, sino son el personal médico, sobre todo los anestesiólogos y enfermeras que están prácticamente dedicados 24/7 a los enfermos de la corona. ¿Israel entró en fases de aislamiento total como el resto de algunos países de Europa también, o no fue necesario por ahora, teniendo en cuenta la evolución que usted cuenta y la realidad del servicio de salud? Israel en este momento sí está en un cierre total, un confinamiento bastante hermético, ya hace 2 semanas, y parecería que todavía se lo va a alargar otra semana más, para que empecemos a ver esta baja de casos, que en este momento hay muchos casos, relativamente hay unos 80.000 casos activos en este momento. Estamos todavía con un coeficiente de infección bastante grande, más de 1.2, o sea que todavía no estamos viendo las consecuencias de la vacuna. Estamos recién entrando y viendo un leve indicio en estos 2-3 días de que la vacuna empieza a hacer efecto. Por eso estamos todavía en un cierre. El aeropuerto está cerrado para extranjeros, las fronteras por supuesto también están cerradas, y están hablando también de poner medidas mucho más estrictas de la gente, de los israelíes que vuelven a Israel, como hacerse el test 72 horas antes de llegar al país, hacerte un test de corona para poder ingresar al país. No, realmente una situación compleja. ¿Ustedes creen que se puede lograr la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo? ¿Cuál es la estimación que están haciendo desde los equipos de salud de Israel? Los expertos dicen que recién cuando el 70% de la población esté vacunada, tal vez podamos empezar a hablar de algún tipo de efecto así, ¿no? Todavía no hay pruebas de que eso vaya a pasar tampoco.
Doctor, nosotros le vamos agradeciendo el tiempo y le pedimos un último mensajito para aquellos que todavía dudan sobre si vacunarse o no. ¿Qué les dirían ustedes como personal de salud que están viviendo obviamente esta situación tan compleja en Israel, pero que se repite en varios países del mundo? Bueno, evidentemente el no vacunarse no probó que es efectivo. Estamos acá en esta pandemia más de un año y sin vacuna el virus parecería que vino para quedarse y si no nos vacunamos todos, o sea, hay que vacunarse todos para cuidar a nuestros, sobre todo a nuestros queridos, a nuestra gente mayor, a nuestros padres, gente de más de 60 años que están en mucho riesgo, porque fíjense que si uno dice, bueno, yo me contagio, soy joven y lo voy a pasar bien, sí, pero si vos te contagias y vas a contagiar a tus padres y si tus padres mueren por eso, es una carga muy importante. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos en el medio de su tarea y le deseamos que tenga una buena jornada y obviamente muy agradecidos por su predisposición de siempre. Bueno, cuídense mucho, muchas gracias. Igualmente usted. Hasta